STS. Constituye un total de 96 horas. Realmente es una asignatura netamente teórica. Sin embargo, pues digamos que la parte de práctico experimental lo vamos a ver de forma virtual, ya sea a través de análisis de casos clínicos o revisión de artículos de originales. Y también comprende de media hora de tutoría, ¿okay? Que es al final de la clase, donde ustedes van a exponer sus dudas, las preguntas que tengan, etc. El horario de esta asignatura es de los martes de 11 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, y luego a la media hora de tutoría de la 1:30 hasta las 2 de la tarde. ¿Okay? Obviamente, pues si terminamos mucho antes de la hora pautada, pues nos desconectamos y nos volvemos a conectar mediante otro enlace. Bueno, me presento para los que no me conocen. Yo soy la doctora Verónica Santiago, soy médico especialista en enfermedades infecciosas. Ya les voy a detallar exactamente qué es lo que voy a impartirles en esta asignatura. En el primer trimestre vamos a ver, generalmente esta semana vamos a comenzar con los que son los conceptos o definiciones básicos o generales acerca de lo que son las enfermedades infecciosas, ¿no? Bueno, y obviamente pues les voy a presentar el plan docente. Ya esta semana pues es solamente la clase, no vamos a ver evaluaciones, solamente sí, para el día de hoy tenemos una pequeña actividad un poco práctica acerca de los contenidos del día de hoy. Bueno, para la semana siguiente ya vamos a entrar un poco acerca de lo que es fiebre, el tema de fiebre de origen desconocido. Bueno, ya ustedes saben cómo, digamos, tienen nociones y conocimientos acerca de esto porque ya lo vieron en Semiología 1. Sin embargo, es un poco interesante en el sentido de que vamos a aplicar estos conocimientos en el desarrollo de ciertos casos clínicos que a medida que ustedes se vayan adentrando a la práctica clínica, van a tener pacientes con esta entidad y se van a dar cuenta que es un poco complejo el manejo. Entonces, lo ideal sería que tengan las herramientas necesarias para que ustedes puedan resolver este tipo de casos. Ya para la semana 3 hablaríamos acerca del tema de fiebre tifoidea. Generalmente, pues, siempre en la realización de talleres grupales o actividades vamos a analizar casos clínicos referentes a cada tema de las semanas. En la semana 4 trataríamos del tema de endocarditis infecciosa, y ya para la semana 5 correspondería lo que es el primer parcial. Generalmente, pues en este caso vamos a tener 2 parciales por cada bimestre. Los parciales, los contenidos de la semana son de semanas anteriores, o sea, de la primera a la cuarta semana, no van a ser los contenidos de la misma semana. Ok, ya para la semana 6 hablamos un poco acerca de las infecciones relacionadas al sistema nervioso central. Para la semana 7 de lo que es la enfermedad por lepra, y la semana 8 de lo que es dengue. ¿Ok? Bien. Ya para la semana 9 ya vamos a tener lo que es el segundo parcial. Acá ustedes pueden observar que los temas del segundo parcial corresponden a lo que es la semana 5 y 8, porque en la semana 9 esta evaluación del virus chikungunya, vamos a tener esta evaluación en la semana 1 del bimestre 2, es decir, les voy a realizar esta evaluación mediante un control de lectura solamente, ¿ok? Bien, entonces como se pueden dar cuenta, pues las evaluaciones de estos temas son los temas anteriores, no van a comprender los temas de la semana que se está impartiendo. Ok, ya, entonces aquí tenemos las fechas importantes. Y bueno, la evaluación del primer bimestre, esto va a estar comprendido como ustedes ya han venido viendo anteriormente, en cuanto al aprendizaje en contacto con el docente, que equivale a 3.5 puntos. Los trabajos intraclases, en el caso de que en alguna oportunidad ustedes lleguen a hacer una exposición, bueno, esto equivale a 1.5. Las pruebas parciales escritas representan lo que son 2 puntos o el 20%, y el aprendizaje práctico experimental.
Acá, bueno, esto es en cuanto al desarrollo de análisis de casos clínicos o el análisis de artículos de revisión. Cada uno, pues, con su puntaje tiene un total de 3.5 puntos. Y el aprendizaje autónomo, ya sea foros, informes o algún tipo de, bueno, los controles de lectura o algún tipo de mapa mental que yo les pida que hagan. En el caso del control de lectura, solamente tenemos uno y es en el segundo bimestre. En ese caso, por ejemplo, en el primer bimestre, quiere decir que todo lo que sea autónomo ya tendría un puntaje de 3 puntos. Bien. Ya para el segundo bimestre vamos a ver temas relacionados con lo que es, o continuamos con lo que son los virus, en este caso el de influenza H1N1. Igualmente para ver el virus de ébola, el virus de inmunodeficiencia humana. Ya posteriormente continuamos con lo que son las enfermedades parasitarias, como lo que es el paludismo. Ok, cuando yo coloco acá exposición de casos clínicos, probablemente, o digamos que dependiendo de cada tema, vamos a ver la necesidad ya de traer acá, o sea, es decir, que yo les asigne algunos casos clínicos de algún tema particular y ustedes los pongan intraclase. Ok. Continuamos con lo que es leishmaniasis cutánea y visceral. Ya en esta semana 5 comenzaríamos a desarrollar lo que es el primer parcial de la semana 1 y la semana 4. En la semana 6 veríamos lo que es toxoplasmosis. En la semana 7, en la parte de inmunizaciones, vamos a aprender diferentes conceptos acerca de lo que son los diferentes tipos de vacuna y los diferentes tipos de inmunización. En la semana 8, pues ya es un poco diferente, por esto que vamos a hablar acerca de lo que son las infecciones asociadas a los cuidados de salud, que no tienen nada que ver con las enfermedades tropicales, solamente son netamente intrahospitalarias y el manejo es totalmente distinto. Y en la semana 9, pues hablamos acerca de lo que son las mordeduras de serpiente, pues más las conocidas aquí en el Ecuador. ¿Okay? Bien, entonces, a diferencia del segundo parcial del primer bimestre, en este bimestre de la semana 9 vamos a tener lo que es la segunda prueba parcial, pero obviamente pues aquí sí va a incluir los temas de la semana 9. Acá pues les coloqué las fechas más importantes, ustedes se pueden ubicar en el calendario y pues la medida de evaluación va a ser la misma que en el primer bimestre. Okay. ¿Cuál es la bibliografía básica? La bibliografía básica, por ahora, como es una asignatura nueva, pues no está ahorita en la biblioteca ni virtual ni en físico. De hecho, pues la edición que está es muy viejita. Entonces, lo que se les pide a ustedes por ahora es descargarla bajo sus propios medios por la parte por internet. Pues si yo estoy al alcance de dárselos o compartírselos, pues también se los haré llegar, ¿okay? Ya sea a través del Canvas o de la nube por documentos compartidos. Pero generalmente este es el principal tema o la principal bibliografía. Igualmente existen otros textos como recursos complementarios, ustedes pueden acceder a ello, que sí se encuentra en la biblioteca, y otros recursos que generalmente se van utilizando de acuerdo a las necesidades del tema. Por ejemplo, tratamientos de endocarditis infecciosa, siempre nos basamos en los métodos diagnósticos más actualizados, el tratamiento más actualizado, y siempre pues vamos a estarnos guiando bajo las guías internacionales de la Sociedad Americana de Infectología. Bueno chicos, aquí yo les compartí todos los enlaces por medio de la cual pues nos vamos a basar en cuanto a las clases teóricas. Además, pues el que quiera reforzar pues puede complementar con el libro, no hay ningún tipo de inconveniente, ¿ok? Bueno, por ahora alguna pregunta o alguna duda con referente al plan docente. No, doctora. Bueno chicos, entonces vamos a continuar con lo que es la clase de esta semana.
serían los conceptos básicos que ustedes deben de aprender para que estén relacionados, porque de ahora en adelante siempre vamos a tocar esas definiciones. Es decir, me van a estar escuchando diciendo, bueno, este es un paciente que es portador asintomático, portador convaleciente, portador crónico. Todo va, todo va a depender de cada enfermedad que padezca el paciente, entonces siempre vamos a utilizar este tipo de terminología. Bien. Ok. Bueno, entonces comenzamos por conocer cuáles son los aspectos generales sobre el proceso infeccioso. Generalmente nosotros tenemos que tener en cuenta que existen diferentes definiciones en el área de la infectología. Por ejemplo, tenemos, a ver, la palabra o la definición de infección. Infección es la entrada y obviamente pues la multiplicación e invasión de un agente infeccioso que puede ser potencialmente patógeno, a veces no tan patógeno, que invade o entra a lo que es al organismo de una persona o un animal y bueno, obviamente pues produce daño. ¿Okay? La enfermedad infecciosa, es decir, cuando ya tenemos, no es lo mismo infección que enfermedad infecciosa, porque muchas veces infección no quiere decir que sea que la persona manifieste los signos y síntomas. Entonces, cuando ya tenemos una enfermedad infecciosa, pues es un paciente que tiene un microorganismo dentro de y este microorganismo le produce daño a través de la manifestación de signos y síntomas. Para ello tenemos que conocer también lo que es el término patógeno. Patógeno es todo aquel agente, en este caso microorganismo. Dentro de los microorganismos pueden ser bacterias, virus, hongos, es decir, cualquier parásito. No necesariamente tienen que ser bacterias, ¿ok? Entonces, es todo aquel agente causal que tiene la capacidad de producir daño o incluso hay unos que simplemente conviven con nosotros, forman parte de nuestra microbiota y solamente hacen daño cuando el sistema inmunológico está inmunodeficiente. Bien, entonces el patógeno, a su vez, como les comentaba, tiene una característica que es la patogenicidad. La patogenicidad es aquella capacidad o aquella característica que tiene este determinado agente o microorganismo de producir daño o de no producirlo en el huésped, ¿no? Ya sea humano o animal. Entonces, en base a la patogenicidad, el patógeno puede ser tanto primario o verdadero, que son los potencialmente patógenos, como aquellos que pueden ser oportunistas o secundarios, como aquellos que no son patógenos. Bien. Y todo esto va a depender del sistema inmunológico del paciente. Es decir, por ejemplo, en el caso de los patógenos primarios o verdaderos, aquellos son aquellos que causan enfermedad, ¿sí? Así el paciente sea un paciente inmunocompetente, que tenga la capacidad, o su sistema inmunológico tenga la capacidad de enfrentar o producir estos mecanismos de defensa. Bien, y aquellos patógenos oportunistas o secundarios son aquellos que se desarrollan, crecen, invaden, se multiplican solo si vencen, o sea, el sistema inmunitario, y eso es aquellos pacientes que tienen el sistema muy deprimido. Un ejemplo de ellos, bueno, aquí yo les puse las infinidades de géneros y especies. No es la idea que se lo aprendan de memoria, porque no se les voy a preguntar, pero es para que ustedes tengan conocimiento de, por ejemplo, acá en los pacientes que son inmunosuprimidos, es muy característico pensar que el género de cándida, por ejemplo, una micosis, el género de cándida es normal encontrarlo en nuestras mucosas, solo si este género solo va a producir una enfermedad sistémica o neumonía o infecciones de orina, solo en caso de que este paciente tenga una comorbilidad o una patología de base que lo inmunosuprime.
Y por ejemplo, aquellos que son los patógenos potenciales o los patógenos primarios, como por ejemplo del Staphylococcus aureus, ya sea porque exista una abrasión en piel o una herida o una lesión, entonces el Staphylococcus aureus, que forma parte de nuestra microbiota de piel, digamos, aprovecha ese mecanismo, ese daño a nivel de la piel e invade y se disemina por la vía hematógena o hacia otros órganos y sistemas. Entonces ahí nosotros podemos observar la manifestación clínica de la enfermedad. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues los patógenos verdaderos son aquellos que lo adquirimos generalmente por fuentes externas. Cuando hablamos de fuentes externas es precisamente por ello, porque generalmente no habitan en nosotros y si habitan, generalmente habitan en la piel. Y cuando son fuentes endógenas, por ejemplo, del género Cándida, que les estaba comentando, Cándida nosotros lo podemos aislar de nuestras mucosas y es totalmente normal, solo que ella no va a manifestarse al menos que tengamos el sistema inmunológico comprometido. Los patógenos verdaderos tienen factores de virulencia que por ello, o sea, son los que hacen que sea realmente patógenos o verdaderos o estrictos, precisamente por ello, porque así sea, tienen la capacidad de evadir un sistema inmunológico competente. Entonces, tiene factores de virulencia que lo ayudan a poder multiplicarse y por ende pues diseminarse. Y la acción patógena de estos patógenos oportunistas pues son pocas o son disminuidas precisamente porque ellos forman parte de nuestra microbiota en nuestro organismo. Los patógenos verdaderos estrictos generalmente producen una clínica muy típica o muy específica. O sea, por ejemplo, la fiebre tifoidea, que es producida por el género de Salmonella, pues lo que uno va a esperar es que produzca fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y entre otras complicaciones, ¿okay? Que nos hace pensar que probablemente sea una fiebre entérica. Y en caso de aquellos patógenos que son oportunistas, pues nos producen manifestaciones clínicas atípicas. Generalmente, pues, los patógenos oportunistas siempre cursan con signos y síntomas que no son muy frecuentes, precisamente por ello, porque son en pacientes especiales. Bueno, cuando hablamos de factores de virulencia, tenemos que tener en cuenta que los factores de virulencia son aquellas propiedades que tiene un microorganismo para poder evadir el sistema inmunológico, ¿ya? Y dentro de estas propiedades, una de ellas es la intracelularidad. Existen muchas bacterias que, digamos, se favorecen de ciertas, de las células del huésped. Por ejemplo, en el caso de los macrófagos se tratan de digerir estas bacterias, pero ellas, digamos que se envuelven dentro de estos en vesículas y se esconden de las lisosimas, es decir, que no son digeridas por el macrófago. Bien, entonces ellas van a favorecerse de estos fagocitos, se envuelven en vesículas y evaden la respuesta de los lisosomas dentro del interior del citoplasma de los macrófagos. Y por ende pues se multiplica en el interior. Generalmente son las células intracelulares, que hay una gran cantidad de bacterias intracelulares. ¿Okay? Otro de los factores de virulencia que mantienen estas bacterias es que ocultan sus antígenos. Ellas se unen, o sea, el antígeno de esta bacteria que se manifiesta a nivel de la superficie de membrana, se unen a un componente de lo que es el anticuerpo de la célula del huésped y hace o produce una eversión de los anticuerpos. Es decir, los anticuerpos de la célula huésped rodean esta bacteria y ella se esconde a través de estos anticuerpos y por ende pues ella pasa como desapercibida, ¿no?, a los otros factores de respuesta inmunológica del huésped. Y también existen unas enzimas que se llaman los sideróforos. Los sideróforos son aquellas enzimas que se encargan de, digamos, quitarle o competir a la lactoferrina, la transferrina, el hierro.
y a la hemoglobina, por supuesto, el hierro para que este hierro sea utilizado para la bacteria. Es decir, hay bacterias que se alimentan de hierro, obviamente, y necesitan de este para su multiplicación y replicación, y hay muchas de ellas que, como sabemos que en la sangre no hay tanto hierro libre, sino que están unidos generalmente en su mayor proporción a proteínas, estas bacterias contienen estos sideróforos. Bien. Bueno, esta es una representación gráfica para que ustedes puedan observar de cómo generalmente esta es la bacteria. Esta bacteria produce o excreta sideróforos y estos sideróforos compiten con estas proteínas, es decir, la lactoferrina, la transferrina, para la captación del hierro y cómo esto posteriormente ingresa el hierro hacia la bacteria y así pues esta puede seguir multiplicándose. Otro de los factores de virulencia a tomar en cuenta son las adhesinas, las fimbrias o las moléculas de superficie. Generalmente pues se encuentran a nivel, por lo menos este es un Staphylococcus aureus. Aquí podemos observar estas proteínas que son las adhesinas, que son las que se encuentran en la superficie celular y que las va a ayudar a adherirse a la célula del huésped. Igualmente también podemos contar con lo que son las fimbrias, que las contienen sobre todo lo que es la E. coli y los pilis, que las va a ayudar a adherirse. Las fimbrias ayudan a adherirse al epitelio del huésped. Además de ello, también tenemos otras características que es la cápsula, ya que lo vemos acá en este dibujo, y la cápsula es una capa de glicoproteínas o de glicocálix que va a rodear a la bacteria y por ende pues se hace más resistente a la degradación por el sistema inmunológico. Y aquellas pues que tienen estas otras proteínas que serían las invasinas, ¿ok? Las invasinas son aquellas que se encargan de degradar el epitelio submucoso, el epitelio, o mejor dicho, las células epiteliales, precisamente para poder incluirse dentro de las células del huésped. Bueno, tenemos lo que son las enzimas extracelulares, como por ejemplo la mucinasa, que degrada lo que son las mucosas, la queratinasa. Bueno, yo les puse aquí un ejemplo de aquellos hongos, en este caso les llamamos los dermatofitos, que producen la queratinasa, es decir, la degradación de la integridad pues, de la uña, de lo que son piel y faneras, ¿no? Del cabello como tal y de la piel. Entonces, fíjense estas manifestaciones clínicas que nosotros podemos observar. Igualmente, pues tenemos lo que es la colagenasa y la hialuronidasa y la quinasa. Y la quinasa, más que todo, ustedes, como saben, pues cuando existe una lesión o un traumatismo, lo primero que se produce como método fisiológico es el tampón del coágulo intravascular, el coágulo sanguíneo, y pues estas bacterias, hay algunas bacterias que tienen la capacidad de degradar estos coágulos para poder infectar este sitio. Bueno, importante también conocer cuáles son como otros factores de virulencia, las toxinas. Tenemos lo que son las endotoxinas, que son generalmente, ven acá en este dibujo, tenemos lo que son las endotoxinas y tenemos las exotoxinas, ¿ok? Ok, entonces, por ejemplo, las endotoxinas son estas que ustedes observan acá, generalmente está representada por bacterias gram negativas, ok, que se representan como polisacáridos o lipopolisacáridos, y ellas se van a liberar ya cuando existe lo que es la muerte de la bacteria, es decir, ya sea por acción del antibiótico o del mismo sistema inmunológico, una vez que se degrada la membrana celular externa, pues son liberadas, ¿ok? Esa es la única forma de liberar estas endotoxinas, que son, digamos, las principales de producir fiebre, leucocitosis, necrosis, el síndrome de shock séptico, ¿okay? La liberación de las citoquinas, etc. Y a diferencia de las exotoxinas, quiere decir
que en las exotoxinas va a ser secretada por la bacteria viva. Es decir, no necesariamente necesita llegar la bacteria hacia ese tejido o hacia ese órgano para producir un daño. Simplemente, pues, esa bacteria, supongamos que crece, se multiplica a nivel distal de donde produce el daño originalmente. Es decir, lo que va a producir el daño va a ser la toxina, no va a ser la bacteria en sí. Es un mecanismo indirecto de daño epitelial. Bueno, otra de las definiciones que tenemos que conocer es el estado de portador. Hablamos de portador todo aquel individuo, o ya sea humano o animal, que esté infectado y que al momento de estar infectado quiere decir que alberga este microorganismo y que no presenta signos o síntomas de esta enfermedad, ¿no? Entonces, decimos que es un individuo, entre comillas, sanos, porque este paciente presenta el microorganismo, pero es capaz, no manifiesta la clínica, pero tiene la capacidad de transmitirlo. Y a su vez, pues, decimos, se encuentra una serie de diferentes tipos de estado de portador, como por ejemplo, ya les hablé del portador asintomático. El portador en incubación es precisamente aquel paciente que se encuentra en periodo de incubación, es decir, no tiene los síntomas, pero el microorganismo se está replicando y es capaz de transmitirlo. O, por ejemplo, aquellos pacientes que bueno, disculpen chicos que se me fue el internet. Por favor, avísenme hasta dónde escucharon. Ok. Hasta el portador. Ya, bueno, voy entonces a repetir nuevamente. A ver acá. Bien. Ok, entonces fíjense acá, tenemos lo que es el portador en incubación, pues sabemos que es aquel periodo en donde el microorganismo se está replicando, el paciente no manifiesta síntomas, pero es infeccioso, es potencialmente transmisible. El paciente que ha padecido la enfermedad, ya ha padecido las manifestaciones clínicas, tuvo mejoría, o tuvo alguna curación, está en la fase de convalecencia, bueno, este paciente pudiese seguir todavía transmitiendo el microorganismo. Entonces, aquí nosotros podemos llamar de portador convaleciente, ¿ok? Y bueno, en base al tiempo, aquel que solamente tiene puede portar el microorganismo o transmitirlo durante 2 meses o un mes o 15 días después de la curación, decimos que es un portador de transitorio, y aquel que
que transmite el microorganismo pero que no presenta los síntomas, por 6 meses o por un año hablamos de portador crónico. Bueno, tenemos que también conocer que durante las etapas del proceso infeccioso existen diferentes términos que son totalmente distintos. No es lo mismo cuando decimos colonización que infección. Ya, cuando tenemos que saber que colonización es cuando el microorganismo comienza a multiplicarse y se radica en esa área o digamos en ese sistema dentro en el huésped, pero que no es capaz de producir enfermedad y menos pues una respuesta inmunológica, es decir, se le realiza una prueba de laboratorio mediante la detección de anticuerpos y van a salir negativos, ¿no? Y el paciente no tiene ningún tipo de evidencia ni de signo ni de síntoma. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la bacteria se multiplica, en el caso de la bacteria se multiplica y vive en ese lugar. Es decir, existen ciertos, digamos, los dispositivos médicos como las ondas vesicales de catéter venoso central o periféricos en el que lo utilizan como medio de dispositivos. Ellos crean una sustancia mucoide, bien, para poder quedarse allí, o sea, para poder multiplicarse, pero el paciente no manifiesta ningún tipo de clínica. Ahí es cuando nosotros podemos decir que el paciente está colonizado. A su vez, ya cuando, digamos, aumenta lo que es, pasa de ser una colonización a una infección, ya es cuando ha aumentado la cantidad del inóculo de la bacteria o ha crecido en base a la multiplicación y por supuesto pues esta infección hay una respuesta clínica o no, o puede haber una respuesta inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente puede tener una infección asintomática, ya sea porque el inóculo es muy pequeño o por su sistema inmunológico, y también el paciente tiene el proceso infeccioso, tiene el microorganismo, es capaz de transmitirlo, pero no manifiesta ningún tipo de enfermedad. Y cuando se hace clínico, hablamos de una enfermedad infecciosa, que es cuando hay respuesta clínica, además de la respuesta inmunológica. Es importante saber también que acá en infección asintomática, el paciente no puede tener ningún tipo de manifestación, pero al momento de realizarle los estudios sale positivo. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, un ejemplo, muchos pacientes resultaban positivos, pues y no se percataron bajo ningún momento que padecieron el COVID, pues no presentaron una infección asintomática, pero los resultados en ese momento, pues se hicieron la prueba por X circunstancias y los resultados salieron positivos. Eso es un ejemplo típico de una infección asintomática. Bueno, dentro de la misma, dentro del mismo proceso infeccioso existen diferentes etapas. Fíjense acá, la primera etapa es la de la adhesión, es decir, aquí el microorganismo necesita de factores de virulencia o de ciertas propiedades y características que lo van a ayudar a adherirse a las superficies de las células, ¿bien? Y a contrarrestar otros mecanismos de defensa del sistema inmunológico del huésped. Entonces, aquí es donde entran la participación activa de los factores de virulencia que ya yo les mencionaba. Entonces, para ellas poder colonizar, tienen que adherirse muy bien a estas células y evidentemente pues multiplicarse. Ya sabemos que acá pues puede ser en cualquier lugar, en piel y mucosa o cualquier órgano y sistema, o por ejemplo sobre todo lo que son los equipos de prótesis, ¿ok? Generalmente ellos o dispositivos médicos generalmente ubican este tipo de equipos para poder colonizar, o incluso nuestras manos. Nosotros somos portadores de microorganismos, ya sea, o sea, nosotros el personal de salud tenemos nuestras manos colonizadas, ya sea por microbiota residente o transitoria, es decir, ya sea porque tocamos una superficie contaminada del hospital y se la pasamos a un paciente, obviamente sin querer, porque no nos lavamos las manos, pero es precisamente eso lo que les quiero comentar. Estas bacterias se adhieren a nuestras manos están colonizadas y nosotros podemos ser responsables de transmitir un microorganismo a un paciente.
Bien, si no nos lavamos las manos. Obviamente, pues necesitamos de esta reproducción, aumenta lo que es la multiplicación de este microorganismo y tiene esta capacidad de invadir. Existen dos tipos de invasión, que es la invasión pasiva y la invasión activa, ¿no? Un ejemplo de invasión pasiva, por ejemplo, es aquel microorganismo que pudiese ser aquellas enfermedades como el virus dengue, que son transmitidas a través de piel y mucosa, o sea, a través de la picadura del mosquito. ¿Okay? Esto es un ejemplo de invasión pasiva. Y un ejemplo de invasión activa es, digamos, el género de Salmonella, que utiliza sus factores de virulencia para degradar lo que es el tejido eh, subepitelial y poder pues invadir las células del huésped. Y una vez pues que invade, se multiplica en números importantes y se disemina, es decir, viaja. Utiliza diferentes tipos de vías, ya sea por contigüidad, es decir, a través de la destrucción de lo que son las uniones de las células epiteliales. Perdón, otro. Ok, bien. Entonces, bien chicos, entonces ocurre lo que es la diseminación por varias vías. En una de estas pues tenemos lo que es la vía linfática y la vía hematógena. Y una de las vías, digamos, muy extrañas es la vía nerviosa, pero generalmente la vía nerviosa es utilizada mucho o es de preferencia por los virus. Las vías hematógenas son difíciles de alcanzar, pero si ocurre, por supuesto, uno de los factores de riesgo es precisamente lo que les comentaba de los dispositivos, ¿no? Sobre todo los catéteres venosos centrales, como ejemplo de uno de ellos. Y pues para que este microorganismo pueda producir la enfermedad, pues necesita pues evadir el sistema inmunológico del paciente a través de la superación de los mecanismos de defensa del huésped. ¿Okay? Y pues este microorganismo desarrolla mecanismos de adaptación, como un ejemplo de ellos son los sideróforos que les comentaba. La producción de sideróforos les proporciona a ellos la sobrevida del mismo. ¿Okay? Bien. Además de ello, también tenemos que tener en cuenta lo que es la inmunidad. ¿Ya? Vengo hablando acerca del sistema inmunológico y bueno, es importante también saber cuáles son los mecanismos de defensa con los que cuenta el huésped para poder atacar a ese agente patógeno. Y cuando hablamos de inmunidad tenemos lo que es la inmunidad activa, la inmunidad pasiva, lo que es la inmunidad celular, la inmunidad humoral. Y la inmunidad celular, recordemos que son todas aquellas células que se encargan de presentarse o digamos de ir hacia el sitio de la zona afectada para emitir una respuesta, ¿no? Contra este agente patógeno. Y la celularidad humoral es aquella que se encarga de producir linfocitos de memoria, sobre todo de memoria para la producción de anticuerpos, ¿okay? Para que más adelante en una infección futura, pues ya el organismo esté preparado para ello. Tenemos acá lo que es la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Cuando hablamos de inmunidad activa, pues hablamos de un paciente que adquirió una enfermedad y pues por supuesto desarrolló anticuerpos, o sea, de forma natural, anticuerpos contra ese antígeno específico a través de una enfermedad. Y de forma artificial es a través de la generación de anticuerpos por la presentación de antígenos a través de vacunas. Recuerden que las vacunas muchas veces son virus vivos atenuados o inactivados, o la fracción o digamos en la modificación genética del contenido genético de ese virus. ¿Bien? Y cuando hablamos de pasiva, sobre todo, por ejemplo, nos ubicamos cuando son
las mamitas que están embarazadas que les pasan sus anticuerpos a través de las placentas al feto. Muchas veces, bueno, queremos saber si realmente este bebé cuando nace tiene los anticuerpos de las madres o son propiamente los anticuerpos de él. Entonces, este es un tipo de inmunidad pasiva de forma natural, que es la transplacentaria, y tenemos la artificial, que es a través de los sueros. Sobre todo, bueno, uno de los casos que se estaba estudiando y que se puso en práctica, sobre todo en Argentina, era la transfusión o digamos el traspaso de los pacientes que ya les había dado COVID, que habían adquirido inmunidad. Entonces le estaban realizando, digamos, transfusiones a los pacientes que estaban gravemente críticos de estos anticuerpos de inmunoglobulina G. Entonces, esto sería lo que es una inmunidad pasiva artificial a través de suero. Bueno, sabemos que lo que son las enfermedades infecciosas no se separan de lo que es la parte de la epidemiología. La epidemiología está muy estrechamente relacionada con las enfermedades transmisibles, ¿no? Y sobre todo, pues, más aún las enfermedades del trópico. Para esto nosotros tenemos que tomar en cuenta estos tipos de definiciones o de aspectos, sobre todo lo que es la cadena epidemiológica. De ahora en adelante siempre tenemos que basarnos, además de lo que, digamos, la prevalencia de tal enfermedad por provincias o por región, tenemos que saber cómo es la forma de transmisión de esta enfermedad como tal. Entonces, un poco, digamos, más representativo, mejor explicado de cómo se transmite o la epidemiología de una enfermedad es aplicándola a través de la cadena epidemiológica. Por ejemplo, tenemos acá 6 eslabones, que serían el agente causal, el reservorio, la puerta de salida del agente, el modo de transmisión, la puerta de entrada, el nuevo huésped y el susceptible, es decir, el huésped. Bien, entonces, dentro del agente causal, recuerden que en este caso, como estamos hablando de infectología, es un agente biológico, pero puede existir que sea un agente no biológico, que sea químico, una sustancia abrasiva, etc. Ya, pero en este caso vamos a hablar de agentes biológicos, como por ejemplo tenemos lo que son las bacterias, los parásitos, los hongos, los virus, etc. ¿Okay? Así. Y cuando hablamos de reservorio, o fuentes de infección, nos referimos a el humano, a un animal, al artrópodo o a superficies inanimadas, por ejemplo, el suelo, materia inerte, ¿bien? Es decir, donde se va a multiplicar este agente infeccioso, de cuál va a depender su supervivencia. Por ejemplo, el Ascaris lumbricoides necesita de tierra para poder, digamos, pasar o madurar de su fase larvaria, ¿ok? Es decir, ellos pueden vivir años y años digamos, en el jardín, en caso de que esté allí, y no hay ningún tipo de inconveniente. Entonces, existen muchos agentes infecciosos que se replican en agua, se replican en superficies inanimadas y se reproducen y ahí se mantienen hasta que lo adquiere en este caso el humano o el animal, bien, o un artrópodo como les comentaba. Entonces, a su vez, el reservorio, como les comentaba, puede ser tanto animado como inanimado. Por ejemplo, el animado, pues sabemos que es el humano, el animal y el artrópodo. En cambio, el inanimado son todos aquellos, por ejemplo, derivados de productos biológicos, ya sea sangre, agua contaminada, leche contaminada, no pasteurizada, el suelo, las materias, las superficies en el caso del hospital, las superficies de alto contacto, donde nosotros siempre vamos a estar tocando y el personal y el paciente también tiene contacto con ellos, ¿ok? Y dentro de esto, pues como estamos hablando de humanos, también incluimos lo que es el estado de portador. Bien, es decir, aquí nosotros podemos decir, bueno, este es un paciente que es portador o es un portador asintomático o es
portador en fase de convalecencia, etc. Luego vemos cuál es la puerta de salida de este agente, es decir, del reservorio, ¿no? ¿Cuál es la puerta de salida del reservorio? Generalmente, pues, la mayoría o las diferentes puertas de salida son las vías respiratorias a través de las gotitas de Fluger, las pieles mucosas, ya sea, por ejemplo, la picadura de un mosquito, obviamente, pues va a adquirir la puerta de salida es el paciente infectado, el huésped o el hombre, el individuo infectado, y en este caso piel y mucosa, o sea, a través de la picadura de este vector, a través de la alimentación de la sangre. O, por ejemplo, las enfermedades que se transmiten por vía sexual, ¿no? Que hay contacto directo con piel y mucosas. También tenemos a través de la vía digestiva por las heces y las vías genito-urinarias. Es importante también conocer muchísimo o estar muy claros de cómo son los mecanismos de transmisión, puesto que conociendo el mecanismo de transmisión de una determinada enfermedad nosotros podemos prevenir. Es decir, podemos tomar las medidas como ustedes pues lo vieron, cómo se aplicaron las medidas de prevención para no adquirir el COVID. Entonces, a través del conocimiento de cómo se transmite este tipo de virus. Por ejemplo, tenemos dos tipos de transmisión, tenemos lo que es la directa y la indirecta. La directa es más que todo por contacto directo. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es de persona a persona, a través de las gotitas de Fluger, a través cuando entre dos personas cuando hablan, cuando ríen, cuando se comunican. ¿Okay? Eso es un contacto directo. Y contacto directo a través de manos contaminadas, y me refiero a nosotros los de personal de salud. Si no nos lavamos las manos antes de la evaluación de un paciente, les vamos a transmitir estos microorganismos. Y otro ejemplo es la vía sexual, a través del contacto de mucosas. Bien, un ejemplo de contacto de transmisión indirecta. Existen diferentes formas, por ejemplo acá tenemos lo que son los vómitos o vehículos, tenemos los vectores y entre otros tenemos el aire, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando yo digo que hay un riesgo de adquirir, supongamos en los niños, de adquirir ciertos virus, por ejemplo, el virus sincitial respiratorio, sobre todo en estos parques de diversiones donde está la piscina de pelotas, donde hay bastantes juguetes. Bueno, estos juguetes generalmente están contaminados por gotitas de saliva que contienen estas partículas virales. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de superficies inanimadas. Y que llega otro niño, toca ese juguete que tiene virus, entonces obviamente pues se mete las manos a la boca, a la nariz, o se restruja los ojos, y pues estamos hablando de una transmisión de tipo indirecto. Otro ejemplo es a través de alimentos contaminados, a través de leche no pasteurizada, a través de alimentos, por ejemplo las carnes, cuando consumimos carnes crudas, igualmente es una forma indirecta, a través de vehículos. Y cuando hablamos de, por ejemplo, de transmisión sanguínea, es decir, a través de los productos biológicos también, nos referimos de un mecanismo de transmisión de forma indirecta. Los vectores, hay que tener en cuenta esto, es de una forma indirecta, pero sin embargo tenemos que saber, el microorganismo se replica dentro del vector para poder ser infectivo o no. Bien, es decir, existe un ciclo biológico que se cumple dentro del vector. Muchas veces hay ciertos virus generalmente que lo hacen, y hay otros parásitos o bacterias que no lo hacen, que solamente se transmite de forma mecánica. Entonces, un ejemplo biológico es el virus dengue, ¿bien? Que sí se transmite a través de un vector y es de forma biológica. Y un ejemplo mecánico es a través de que llega una mosca, se para donde están las heces, supongamos ya sea de humano, ya sea de un animal, y resulta que esas heces están
contienen ya sea huevos de Toxoplasma gondii. Entonces, esa mosca después traslada esos huevecillos en sus patitas y se para en una comida contaminada y ustedes se la comen. Es un ejemplo de transmisión mecánica. ¿Okay? Y otra de las formas indirectas es a través de la generación de aerosoles, ¿okay? Que son o los núcleos horticulares o el polvo, que son partículas muy, muy, muy diminutas, muy chiquititas, pero que contienen una gran cantidad de virus. En este caso, por ejemplo, el COVID se determinó y fue aprobado por la OMS que era una de las tantas formas de transmisión, era a través de aire. Es decir, que no necesitamos de la presencia de una persona para poder adquirir el virus como tal. Si ustedes creen que, por ejemplo, están en una habitación solos, donde acaban de estar un grupo de personas en esa habitación cerrada, hermética, por el hecho de que ellos salgan y ustedes entren y ustedes se quitan el tapaboca, obviamente pues si esas personas no utilizaron tapaboca, obviamente ustedes se van a infectar porque las gotitas de saliva quedaron suspendidas en el aire. ¿Okay? Entonces es una forma indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque no necesitamos de que esté una persona allí para nosotros poder adquirir la infección como tal. O cuando hablamos de lectospira, por ejemplo, que muchas veces en la literatura dice que cuando se sacude polvo de donde hay muchos roedores, entonces los roedores orinan y si esas orinas están contaminadas con lectospira, entonces esas lectospiras quedan suspendidas en el polvo. Cuando la persona lo inhala, entonces allí adquiere esta enfermedad. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es la puerta de entrada del nuevo huésped? Las mismas que las puertas de salida. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos las vías respiratorias, las vías digestivas a través de la boca, piel y mucosas y la vía genitourinaria. Entonces, cada enfermedad, cada microorganismo va a tener su cadena epidemiológica diferente. Pudiesen observar que van a tener diferentes tipos de mecanismos de transmisión, pero lo importante es conocer, digamos, el principal. Y bueno, el huésped susceptible no quiere decir que sea susceptible de que esté inmunosuprimido, o sea, todos somos susceptibles realmente. Bien, entonces es un individuo sano, por ejemplo, acá ustedes ven este niño que está sano, que le da la manita a otro, que tiene me parece un resfriado común, miren, y le dan la mano, aparte de que está sonándose la nariz, imagínense la gran cantidad de partículas de secreciones nasales que se están generando, le está dando la mano. Entonces quiere decir que este es el huésped susceptible, es decir, es aquel que se está poniendo en contacto con el agente infeccioso, con la persona que es portadora. Bien, y que va a depender si este huésped susceptible va a desarrollar la enfermedad infecciosa como tal, pues todo va a depender de la edad. A menor edad y mayor edad tienen mayor riesgo de padecer las manifestaciones clínicas severas por el sistema inmunológico. Si es un paciente que está bien nutrido, si es un paciente que tiene algún tipo de comorbilidad que ponga, digamos, en riesgo su sistema inmunológico, pues son aquellos que van a generar o presentar mayor severidad del cuadro clínico. Otra de las definiciones en el área de epidemiología que tenemos que tener en cuenta son las siguientes. Cuando nosotros hacemos estudios de investigación y generalmente pues cuando hablamos de enfermedades infecciosas siempre tratamos de estos temas de tasas de letalidad, de mortalidad, de incidencia y prevalencia. La tasa de letalidad es cuando nosotros calculamos, hacemos un cálculo de la proporción de personas que manifestaron una enfermedad en específica. Bien, por ejemplo, supongamos que estamos en el hospital y queremos estudiar cuántas personas tuvieron una neumonía asociada a ventilación mecánica. Quiere decir que me estoy refiriendo a una enfermedad en específico y el total o el denominador va a ser todas aquellas neumonías intrahospitalarias. O sea, no quiere decir que la neumonía asociada a ventilación mecánica sean todas. Existen
otros tipos que no son asociados al ventilador mecánico o al respirador. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de tasa de letalidad, a diferencia de la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad, pues, se produce la muerte por una o varias enfermedades. O sea, nosotros estamos calculando la tasa de mortalidad en base a varias enfermedades de una población general. Es decir, no estamos hablando de un tema o una enfermedad que haya causado la muerte en específico como la tasa de letalidad, sino de forma general. ¿Okay? Y es importante conocer, por ejemplo, lo que es incidencia. Incidencia es el estudio de casos nuevos, es decir, la aparición de el número de personas que desarrollaron X enfermedad en un tiempo y periodo determinado. Y la prevalencia es la sumatoria tanto de los casos nuevos como los casos viejos. Supongamos que ustedes van a hacer un estudio durante un año por trimestres. Entonces, ustedes van a sumar en el segundo trimestre los que ya vieron en el primer trimestre. Entonces, ahí ustedes están incluyendo tanto los casos ya conocidos como los casos nuevos en el segundo trimestre. ¿Bien? Estos términos también, por ejemplo, endemia, tenemos que saber cuál es la diferencia entre endemia, epidemia y pandemia. Endemia es cuando se supone que cuando nosotros, yo siempre les voy a decir, bueno, estamos en una zona endémica de, por ejemplo, estamos en Loja, estamos en la provincia de Loja y aquí hay esto es una zona endémica de Chagas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta enfermedad es habitual o es frecuente en esta provincia, ¿bien? Pero que no sobrepasa la expectativa de lo que se ha registrado anteriormente. A diferencia de la epidemia, una epidemia es cuando aparece o digamos se distribuye por todas las regiones, no solamente una provincia, sino en todas las regiones o en un país completo y que el número de casos es superior al esperado. Y pandemia es cuando afecta más de un continente, ¿ok? Bueno, cuando hablamos de enfermedades emergentes, son aquellas enfermedades nuevas, aquellas enfermedades que han aparecido en las últimas 3 o 4 décadas, que anteriormente se conocían, pero que aparecen por primera vez en un continente. Por ejemplo, el virus Zika ya se conocía en lo que es la región de África, en el continente africano, y en las islas de la Polinesia. Pero para el 2006 comenzó a emerger esta enfermedad, es decir, apareció aquí en América Latina. Entonces, ya ahí hablamos de que el virus Zika es una enfermedad emergente. Son enfermedades que sí se conocen, porque esta se conoció ya para 1940, si mal no recuerdo, y que son enfermedades que aparecen en áreas por primera vez. ¿Okay? Y bueno, y otro ejemplo de enfermedad emergente pues es el coronavirus. Obviamente pues se conocía el coronavirus desde ya el año 2000, apareció el SARS-CoV-1, pero no produjo una pandemia, sino que produjo fue una epidemia y posteriormente para el 2012 apareció el MERS-CoV, pero se sospechaba o se plantearon varias hipótesis en cuanto a los hábitos, que si se mantenían estos hábitos se iban a generar otro nuevo COVID, que bueno, que fue el que apareció recientemente. Y dentro de las enfermedades emergentes son aquellas ya conocidas en los últimos años, que ya han estado controladas, pero que probablemente puedan volver a emerger. Por ejemplo, la tuberculosis o la malaria, que en algunos países está controlada, pero en otros pues en cualquier momento vuelve nuevamente a emerger. Por ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades emergentes? El VIH, el virus de influenza tipo A, es decir, la influenza pandémica, el virus ébola, los virus de hepatitis B y C, el coronavirus, todos los tipos de coronavirus que hay, la cepa enterotoxigénica de la E. coli, que es el productor del síndrome urémico hemolítico, y Legionella pneumófilo, dentro de las enfermedades emergentes. Y las reemergentes, pues ya las conocidas como el dengue, fiebre amarilla, el vibrio cólera, Neisseria meningitis, la tuberculosis,
Ya, bueno, se me acaba de ir nuevamente la señal. ¿Hasta dónde quedaron? De los virus emergentes. Neisseria, ajá. Ok, entonces vamos a ver cuánto falta. Ya va, déjenme compartir nuevamente la pantalla. A ver. Ok. Ya, entonces estamos culminando con las enfermedades reemergentes. Les decía que dentro de ellas también estaban la tuberculosis y la enfermedad del Chagas. Bueno, con esto culminamos lo que es la clase del día de hoy. Bien, vamos a realizar ahorita un ejercicio práctico. Los voy a distribuir en 4 grupos de forma aleatoria y posteriormente, bueno, vamos a discutirlo ahorita, intraclase. Bien, les voy a dar, a ver qué sería, 20 minutos para que ustedes desarrollen esta actividad y el resto pues vamos a conversar. A ver, ¿alguna duda hasta ahora de cadena epidemiológica o de los temas que hemos visto en el día de hoy? No, doctora, está claro. Chicos, ok. Entonces, voy a realizar 4 grupos, ¿sí? Entonces, van a desarrollar lo que es la cadena epidemiológica y les voy a comentar bien. Un grupo va a escoger un tema, el que guste. O sea, no sé si se lo quieren repartir de forma aleatoria, como ustedes quieran. Más o menos es así, el ejemplo. Por ejemplo, si estamos hablando aquí, esto es es una enfermedad muy específica, ¿no? En este caso es una infección urinaria asociada a catéter producida por E. coli. Ok, entonces, por ejemplo, agente causal E. coli. Ya, el reservorio tienen que colocar si es animado y si es inanimado, especificarme si es animado o inanimado y describírmelo, ¿ok? Ok. Aplicado para cada enfermedad. La puerta de salida, es decir, del reservorio, la forma de transmisión. Recuerden que hay muchas enfermedades que tienen diferentes tipos de transmisión, me lo pueden colocar si es contacto directo, contacto indirecto. La puerta de entrada del nuevo huésped y el huésped susceptible, pues por ejemplo, si es una tuberculosis pulmonar, colocan paciente con tuberculosis pulmonar. Listo. Bien, es un ejemplo más o menos demostrativo de lo que yo quiero que ustedes hagan, así tal cual, esquemático. Bien. Entonces, vean, las enfermedades son tuberculosis pulmonar. Un grupo va a trabajar con tuberculosis pulmonar, otro con enfermedad de Chagas, otro con virus de inmunodeficiencia humana y otro con leptospirosis. ¿Ok? Entonces voy a realizar la distribución de los grupos. Cualquier duda o pregunta que tengan me pueden preguntar a través del chat. Doc, para que no se repitan los temas, ¿qué le parece si es que en orden a los grupos de Zoom, el numerito que nos salga, hacemos el tema así tal y como está? También, claro, es una forma. Claro que sí. Entonces el grupo número 1, el grupo número 2 y así sucesivamente en base al orden que está en las diapositivas. Ya, Doc, gracias. Sí, Doc. Bueno, entonces por favor vamos a presentar, ¿sí? A ver, el primer grupo. Pueden empezar compartiendo pantalla. Ajá, tuberculosis pulmonar. Ok, vamos a ver. A ver, cuéntenme. Ya, bueno, principalmente en el caso de la tuberculosis, pues el agente causal va a ser originado propiamente por Mycobacterium tuberculosis. Bueno, esta bacteria va a ser la que en la mayoría de los casos se va a presentar, pero también podemos presentar una tuberculosis mediada por Mycobacterium bovis, africanum y también Mycobacterium microti. El reservorio, bueno, principalmente va a ser mediado por lo que serían humanos y también animales.
Bueno, principalmente es importante mencionar que el hombre sano infectado va a ser el reservorio más importante de la enfermedad. Esto quiere decir que la persona que tiene latente el bacilo sin presentar síntoma alguno, pues va a ser el, el reservorio más importante de contagio. Ya, bueno, la puerta de salida en este caso se puede presentar mediante la vía respiratoria a través de las gotitas de fluch. Y también en caso en caso de tuberculosis, pues el huésped más susceptible en este caso va a ser las personas inmunodeprimidas, principalmente personas que presentan VIH, por ejemplo. También va a tener una afección a niños menores de 5 años y también a los adultos mayores con rangos de edad de 65 y 70 años de edad. Bueno, en cuanto a la puerta de entrada, pues principalmente va a ser una vía aérea superior, pues aquí va a ingresar en sí los bacilos tuberculosos que van a estar suspendidos en el aire. Bueno, esto previamente teniendo, digamos, una forma de transmisión, como podemos ver acá arriba, mediante pequeñas gotas aerosolizadas de 1 a 5 micras, que serían las gotas que ya les había comentado de fluch. También estas de aquí van a ser producidas propiamente por el paciente que ya ha sido contagiado con el Mycobacterium tuberculosis. Y esto, o sea, va a transmitir a través de el habla, risas y la tos. Otra puerta de entrada también que es importante es el tejido linfoide, pues a través de la circulación algunos bacilos van a poderse diseminar a través de esta vía. Y es aquí, a través de esta vía, que va a llegar, por ejemplo, a ganglios biliares, o mediastínicos, y estos de aquí a la vez pueden pasar a la sangre y pueden producir una diseminación orgánica. Esto dependiendo también si es que, o sea, no hay una respuesta a través de tejido linfático como tal, y puede pues originarnos una tuberculosis diseminada e incluso también la tuberculosis miliar, como sabemos, y también incluso una tuberculosis por meningitis, o sea que va a causar meningitis. Y bueno, eso sería básicamente lo que realizamos como grupo. Ok, bueno, me parece que está muy bien, está completo. Muy bien. A ver, con referente a este tema que les haya surgido durante la realización de la actividad. No, Doc, todo bien. Bueno, entonces vamos a pasar con el segundo grupo. Ya, bueno, el grupo 2 hicimos sobre la enfermedad de Chagas. El agente causal de la enfermedad de Chagas es el protozoo Trypanosoma cruzi. El huésped susceptible es el ser humano. La puerta de entrada para adquirir la infección por este protozoo son las lesiones cutáneas, que son más frecuentes en la cara y extremidades por inoculación y también el tracto gastrointestinal. Y otra vía también es la vía placentaria. La forma de transmisión es por ingestión de zumo de caña de azúcar o alimentos contaminados con triatomíneos infectados o con sus heces
transplacentaria y, bueno, de una madre infectada a su feto o mediante transfusión de sangre o trasplante de un órgano infectado. La puerta de salida es la piel, igual la placenta y picaduras, también las heces, y el reservorio, solo existen en este caso reservorios animados, que son animales domésticos y silvestres como perros, gatos, equinos y bovinos. Ya va, creo que faltó algo. ¿Me puedes colocar por favor la diapositiva? Ajá. A ver, vamos a ver. Ok. Puerta de salida del reservorio, piel transplacentaria y picadura. Ok. Forma de transmisión. Ajá, eso es muy importante. Fíjense, ustedes colocaron allí ingestión de zumo de caña de azúcar. ¿De qué forma? ¿Qué tipo de transmisión es esta? Indirecta. Ajá, indirecta. Muy bien. A ver. Ok. ¿Y a través de transfusiones de sangre, qué tipo de forma de transmisión es? Contacto directo. A ver, son productos, recuerden, sangre es producto biológico. ¿Qué sería eso? A ver. Transfusiones de sangre. Los derivados de productos biológicos, dentro de ellos entran las transfusiones sanguíneas. Indirecta. Estaría ya, recuerden el esquema que les comentaba. La parte directa y la parte indirecta, y recuerden que dentro de los productos biológicos, dentro de eso entran las transfusiones sanguíneas, sería indirecta. Bien. A ver, ¿qué más? A ver, chicos, ¿cómo ustedes creen que sea la puerta de entrada? Ya lo dijeron aquí, parece que es la lesión cutánea. Bueno, ya cuando hablemos mejor se lo pregunto cuando estemos en el tema como tal. ¿Ya? Ok, el huésped susceptible del ser humano. Muy bien. Ok, también los animales pueden tener. Ok, chicos, está bien. Bueno, ¿alguna duda o pregunta con referente a este tema? Vean, y fíjense que aquí, chicos, en reservorio, importante, colocaron animales, obviamente pues el humano también, pero aquí también entraría el vector, es decir, el artrópodo, el triatomino. Y este tipo de vector, o sea, este tipo de parásito cumple un ciclo dentro del vector o no, de lo que han leído. ¿Qué sería, biológico o mecánico? No sería mecánico. Ya, entonces, bueno, cuando entremos más a detalle con la enfermedad de Chagas, ustedes me van a saber decir, ¿ok? Pero es importante que sepas que también, pues,
al vector Bohr. Muy bien. Bueno, pasemos entonces al otro grupo. Bueno, en cuanto a la cadena epidemiológica del virus de inmunodeficiencia humana, pues el agente causal como tal es el virus que lleva el mismo nombre, el VIH. Existen dos tipos, el 1 y el 2, siendo el 1 el más común. En cuanto a su reservorio, este se encuentra en el ser humano. La puerta de salida puede ser por el tracto genitourinario, por la piel, mucosas, fluidos corporales. ¿Puedes bajar un poquito, por favor? Ya, en cuanto a la forma de transmisión, existe una forma directa por vía sexual y vertical, es decir, transplacentaria, de madre a hijo durante el parto, y una indirecta que es mediante el uso de jeringuillas contaminadas en este caso, o por medio de transfusiones sanguíneas o sus derivados que de igual manera se encuentran contaminadas. La puerta de entrada, el tracto genitourinario, piel, mucosas y fluidos corporales, y el huésped susceptible es el ser humano. Ok, está bien. Muy bien, entonces si no hay dudas, pasemos al siguiente grupo. Bueno, continuando, nos toca hablar sobre la leptospirosis. En cuanto a esta, el agente causal va a ser la leptospirina interrogans. El reservorio principalmente se va a dar en ratas, vacunos, cerdos, venados, ciervos, ardillas, zorros, mapaches y marsupiales. En su puerta de salida tenemos que va a ser principalmente a través del aparato urinario. En cuanto a su forma de transmisión, tenemos que va a ser contacto directo con la orina, los líquidos del aparato reproductor de los animales infectados. También puede ser por contacto con agua contaminada con orina. También la ingestión de alimentos o agua contaminadas por orina, como ya se había mencionado anteriormente. Y eso podemos clasificarlo de manera directa e indirecta. Es decir, directa va a ser a través de la piel, mucosa nasal, oral o conjuntiva. Y la forma indirecta va a ser por el contacto con el agua, suelo o alimentos contaminados, es decir, por la orina de animales infectados. Cuando hablamos de la puerta de entrada, va a ser por abrasiones, cortes en la piel y por vía conjuntival. Y en el huésped susceptible va a ser principalmente el hombre y los animales, principalmente en aquellos que viven en zonas de clima tropical. Ok. Y fíjense que, por ejemplo, aquí ustedes pueden colocar en puerta de entrada abrasiones, cortes en la piel, pero muchas veces se ha documentado que la piel reblandecida, quiere decir que pasan horas y horas bañándose en ríos, en lagos, ríos y lagos están contaminados con leptospira, esta piel se vuelve susceptible, pierde esta indemnidad de barrera porque al momento de reblandecerse, pues la espiroqueta entra con mayor facilidad y penetra por la piel. Ok, bueno, muy bien, chicos. A ver, chicos, bueno, no sé si hay alguna duda con referente a los temas que hemos tratado en el día de hoy. Doctora, bueno, creo que de la clase no, pero más bien le queríamos comentar un aspecto que tenemos. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros, bueno, realizamos las prácticas hospitalarias, entonces salimos exactamente a las 11 de la mañana y se nos imposibilita un poco acercarnos al domicilio y todo eso para conectarnos a la hora clases. Entonces queríamos saber si tal vez hay la posibilidad de entrar unos 15 minutos más tarde, tal vez, o alguna otra medida. Sí, no hay ningún tipo de problema. Entonces podemos comenzar a las 11:15, si todos están de acuerdo. Ya, claro. Podemos comenzar.